Bueno, muchas gracias Andrés por ayudarme en esta entrevista. No, por favor, un gusto. Empecemos. ¿Cuánta influencia tiene la religión en la literatura ecuatoriana? Bueno, al ser la literatura un producto cultural, una reacción cultural, evidentemente está marcada por las distintas vertientes y matrices que construyen una, una estructura cultural. La literatura ecuatoriana está marcada por la religiosidad in- en todo sentido, porque si nosotros nos podemos ver en los orígenes, y es un problema, un dilema hablar del origen, pero la literatura colonial evidentemente está marcada por la religión. Si nos vamos a la literatura prehispánica, también está marcada por la religión, ya no una religión cristiana, sino las creencias prehispánicas, en un pueblo, en los pueblos prehispánicos que eran profundamente religiosos. Entonces, evidentemente el pensamiento del ecuatoriano funciona muchísimo a nivel de la religión. En el siglo XX hay distintas tendencias o movimientos de la literatura ecuatoriana frente a la religión. Hay tendencias que recogen esa influencia cultural, que la asimilan y que la integran dentro de la construcción del texto, y hay otras vertientes literarias que por lo tanto buscan nuevos caminos de expresión y nuevos códigos culturales que no tengan que ver con la religión cristiana. Entonces, con la religión sí está muy relacionada, con la religión cristiana en gran medida también. En ese sentido, ¿qué símbolos logran evidenciarse en la literatura, ya sean como una hibridación de las culturas, de lo que somos, o eminentemente cristianas? Bueno, para poder responderle a su pregunta tendríamos que definir un periodo histórico, porque en cada momento de la historia es distinto. Localicémonos, por ejemplo, en el siglo XX. En el siglo XX, los movimientos de vanguardia, sobre todo, lo que van a hacer en cierta medida al querer romper y buscar nuevas formas de expresión, lo que van a hacer justamente es buscar la identidad nacional, buscar la construcción cultural paralelamente a la religión cristiana, a la religión católica. Por lo tanto, van a ir a las vertientes de las creencias prehispánicas, todo esto influenciado con los movimientos, con la influencia de los movimientos sociales en el siglo XX, en la década de los 30, donde la religión constituía el signo primordial de la colonización y por lo tanto de la matriz colonial. Entonces, en la literatura ecuatoriana de los 30, por ejemplo, va a ser muy difícil encontrar símbolos religiosos exaltados, sino van a estar los símbolos religiosos representando a las clases dominantes y a las clases explotadoras. Por ejemplo, El sacerdote que ahorita no recuerdo el nombre, de la novela Huasipungo, por ejemplo, ¿no es cierto?, que está absolutamente aliado con el patrón Pereira en la explotación de los indígenas, ¿no es cierto? Ahí va a estar absolutamente ligado, ahí van a estar muy unidos. En la poesía es distinto, ¿no? Es decir, los poetas vanguardistas de esa época van a recoger un poco más del pensamiento religioso, ¿no? Y sobre todo sus símbolos. La poesía del gran Gonzalo Escudero está plagada de una dicotomía simbólica entre ángeles y demonios. Alfredo Gangotena también va a hablar bastante de símbolos del inframundo incluso, ¿no es cierto? Es decir, cuando se mencionan a los demonios, cuando se menciona al diablo, también de alguna forma se está aludiendo a simbología religiosa. Y evidentemente después serían un gran expositor de ese simbolismo en una relación bien compleja con Dios, porque no son relaciones bien sencillas, sino una relación bien compleja con Dios, Francisco Granizo. es decir, existen también obras que
se muestran rebeldes ante la religión, ¿cree usted eso? Por supuesto que sí, nunca es fácil. Las obras que son así absolutamente doctrinarias y que siguen absolutamente la matriz de la religión, no sé si eso no existe prácticamente en la literatura. En la literatura, igual para que la poesía sea poesía mística, tiene que existir entre el yo poético, entre el autor, cierto conflicto, cierta crisis, cierta desconfianza, cierto resentimiento y cierta devoción en la fuerza superior. Entonces siempre va a ser algo complejo, ¿no? Incluso la poesía mística del siglo XVI, la poesía mística española del siglo XVI va a tener esa relación compleja. Hasta los mismos salmos bíblicos van a tener siempre varias voces para referirse a Dios, nunca es del mismo tono. Y para finalizar, actualmente, ¿cree usted que sigue existiendo esta corriente antagónica, no sé cómo llamarle, ante la religión? No, no es una corriente, evidentemente no hay una corriente, nunca ha habido una corriente tal cual, ¿no? Es decir, sino es en realidad el uso de simbología, de códigos simbólicos. Y evidentemente la literatura actual ecuatoriana siempre va a establecer una posición frente a la vertiente cultural del catolicismo, siempre, es decir, o personajes rebeldes, personajes marginados, personajes que se están levantando en contra de lo establecido, van a establecer una posición política frente a lo religioso. Y también, ¿no?, los personajes devotos, los grandes devotos de la historia ecuatoriana, los conservadores, van a ser evidentemente van a ser siempre importantes. No creo que puede existir una producción literaria ecuatoriana sin una relación, sin un puente de comunicación con la vertiente cultural del catolicismo. Muchas gracias, Andrés.